Buenas tardes a esta nueva sesión del Instituto de Sociología Política en el ciclo Elecciones en el Mundo, con, bueno, foco obviamente en la República Argentina. Vamos a analizar los resultados de las elecciones del pasado 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde hubo elecciones, como ya sabemos, de legisladores provinciales, tanto senadores como diputados, dependiendo la sección, como de concejales en los 135 municipios. Estas elecciones, como ya sabemos, fueron ganadas en lo que podría ser una lectura provincial, que es de dudosa exactitud, porque estamos hablando, para hacer una lectura provincial, de sumar votos para diferentes categorías, algo que no se debe hacer en el análisis electoral. Sería sumar votos para senadores y diputados en una sola columna, cosa que es incorrecto. Tal vez la lectura más correcta sería analizar las elecciones para senadores y para diputados, ¿no? Y sumar los votos para estas categorías y ahí sí hacer el análisis de la distribución de bancas. Pero bueno, como ya sabemos, lo que se hizo, tanto por quienes intentamos hacer algún pronóstico previo como por quienes analizaron luego la elección a partir del lunes 8 fue hacer esto, hacer una lectura provincializada de una elección que tal vez no merecía o no le correspondía a esa lectura. Y en esa lectura provincializada, que insisto, es medio ficticia, eh, la fuerza, el frente peronista o peronista kirchnerista Fuerza Patria se impuso cómodamente por lo que serían 13 puntos porcentuales dentro de esta suma un poco imaginaria. Luego, otro dato a destacar de los datos es que la participación electoral superó los 60 puntos. Cuando lo que manejamos, cuando analizamos esta elección en la reunión del lunes 18 de agosto, muchos temíamos que la elección estuviera por debajo de eso, respondiendo un poco a lo que había pasado en muchas elecciones locales de legisladores y de concejales en modalidades doblada en varias provincias, donde llegó a estar en 50 y monedas en algunos casos. Pero bueno, acá en Buenos Aires esto superó esa expectativa, lo cual fue visto como una buena señal respecto de las elecciones venideras de octubre, que son las nacionales. Estas elecciones obviamente tuvieron el impacto que tuvieron, no porque nos hayamos fijado en la dinámica provincial. De hecho, fueron muy pocos los que realmente analizaron la elección en términos de la gobernabilidad de Kicillof, de la composición de las cámaras. Más bien la lectura que se hizo fue en clave nacional, y eso tuvo que ver obviamente con las estrategias y los discursos de campaña que llevaron a ese lugar, ¿no? Tanto Javier Milei como Axel Kicillof fueron quienes cerraron la campaña, de alguna forma atando los resultados a sus respectivos destinos políticos nacionales, o en todo caso provincial nacional. eh, y de alguna forma también el resultado fue leído en esa clave. De hecho, hoy hay, si vemos lo que pasó el lunes 8 con la apreciación mejor dicho, el aumento del precio del dólar, seguido también por la caída de muchos activos financieros argentinos, da cuenta de que la lectura que se impuso fue esa, ¿no? La de poner a la elección bonaerense como una previa de lo que puede ser el resultado de la elección del 26 de octubre, que es muy sensible porque eh, los actores políticos y económicos de la Argentina están todos preguntándose si acaso el gobierno nacional, el gobierno de la Libertad Avanza de Javier Milei, va a estar en condiciones de ganar las elecciones y de ganarlas claramente, porque pareciera que su suerte está atada a eso, ¿no? La suerte de Milei y sobre todo la suerte de su proyecto de reformas económicas, eh, que parece muy ligada a su capacidad de garantizar la gobernabilidad y la capacidad de implementación de políticas públicas en lo que queda de su mandato. Quiero hacer un comentario sobre los pronósticos electorales porque en la reunión pasada, que fue el 18 de agosto, como les decía, tanto yo como Lara Goiburú, que tengo entendido que no está, hicimos también alguna presentación de pronósticos. En ambos casos, pero en el caso mío, en nuestro, digo, pues era con Vivian Isasi, que lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, pero que también expuse en esa oportunidad. El nuestro era aún más optimista,
Si bien en aquella oportunidad no hablamos de números provinciales, hablamos de números por sección, pero dimos el pronóstico de que la Libertad Avanza estaba adelante en las principales secciones de la provincia y el resultado fue el contrario. Salvo en la quinta, donde decíamos que ganaba por amplio margen y ganó por estrecho margen, tanto en la primera como en la tercera, la Libertad Avanza perdió. Y sobre esto quería hacer un comentario, porque también estuve analizando estos datos eh, retrospectivamente y junto con otros colegas que también tenían esos números, porque cabe aclarar que para mediados de agosto todos teníamos la impresión de que la Libertad Avanza ganaba y teníamos eso en nuestros números, pero con un conjunto de indecisos aún importante. En nuestro caso, si hubiéramos provincializado los datos que presentamos en aquella oportunidad, nos daba 36 puntos para la Libertad Avanza, 27 para el peronismo y 27 de indecisos. Y bueno, y el resto repartiéndose entre las fuerzas más pequeñas. Ahí en ese caso casi todos los pronósticos acertaron en que estaban tanto la izquierda como el partido Somos en torno a los 5 puntos. Luego hubo también un dato interesante que fue que hubo una gran cantidad de votos en pequeñas fuerzas. Casi 10 puntos porcentuales se fueron en fuerzas que iban desde el 0,5 al 1,5% de los votos, muchas de las cuales, cabe aclarar, tenían el nombre Libertad en su denominación. Unión Liberal, Partido Libertario, etcétera, ¿no? Ahí hubo un tema en la oferta que vale la pena destacar. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó a nuestro entender y el de otros colegas con los que hemos hecho análisis de datos ex post? Lo que pasó fue que la gran masa de indecisos fue el peronismo eh, respecto a las prevenciones que teníamos para mediados de agosto. En nuestro caso medimos entre el 13 y el 18/19 de agosto. Acá presentamos un resultado del 18, pero después medimos un día más, pero no hubo variaciones. En ese momento a todos nos da la Libertad Avanza como favorita, eh, sobre todo en la primera y la quinta sección, haciendo ahí la gran diferencia. Pero bueno, lo que pasó después fue una suerte de terremoto político, ¿no? Comenzando por los audios de Españolo que se dieron a conocer el 20 de agosto y una sucesión de eventos que mostraron un gobierno cada vez más imbuido en una especie de conflicto interno, eh, y todo eso evidentemente cristalizó un ánimo que se derivó en que la gran masa de indecisos fuera a votar al peronismo. Muy probablemente haría falta un estudio de inferencia un poco más sofisticado, cuando tengamos los resultados más desagregados, pero muy probablemente esas personas que estaban indecisas a mediados de agosto y luego se volcaron al peronismo, ya eran votantes del peronismo en alguna elección previa. Recordemos que la Libertad Avanza había sacado votos del peronismo en las elecciones anteriores. Y bueno, se ve que hubo algo de esa memoria que vuelve para atrás. Y esa captura por parte de Fuerza Patria, de esa masa de indecisos, seguramente algo tuvo que ver tanto con el clima que se estaba gestando antes de las elecciones, como con el hecho de que los eventos de los últimos 20 días de la campaña, que fueron realmente catastróficos para el gobierno, fueron impactando cada vez más, o en todo caso, simbolizaron porque buena parte del malestar, porque justamente tanto los audios de Españolo como el último escándalo, digamos, que afectó al gobierno, que fueron estas declaraciones de el tuitero Gordo Dan criticando a la hija discapacitada de Luis Juez, todos apuntaban al tema de los discapacitados, eh, que de alguna forma parecía simbolizar parte del talón de Aquiles del oficialismo, que era la idea de que no era socialmente sensible en algunas áreas clave de la política pública, ¿no? Jubilaciones, sistema de salud y obviamente la cuestión de la discapacidad eh, parecía convertirse en una suerte de emblema de todo eso. Por lo tanto, ese es a nuestro juicio preliminar lo que ocurrió entre los resultados y las predicciones previas. Y lo que también a nuestro entender explica por qué, más allá de que eso no quita el hecho de que hayamos sido excesivamente optimistas respecto de la libertad de avanza, eso quita que eso explica a nuestro entender también esa suerte de fallo generalizado de los pronósticos,
en un contexto en el cual se estaba votando en una elección muy novedosa en materia de mecanismo de votación, porque era la primera elección desdoblada seccional, donde además también se hizo bastante evidente la fuerza de los intendentes en el resultado final, porque hubo una retención muy importante de votos de Fuerza Patria por parte de los municipios que gobierna Fuerza Patria, y eso también explica por qué Fuerza Patria ganó en una gran cantidad de municipios, porque ganó en 100 sobre 135, pero también porque ganó con holgura en los municipios más importantes que gobierna, que fueron también la clave de esa diferencia de, digámoslo así, 13 puntos provinciales a favor de la fuerza que, que hoy se ve referenciada en Axel Kicillof, pero también en Cristina Kirchner, ¿no? Sobre el futuro que esto depara, bueno, ahí podemos tal vez debatirlo más adelante, una vez que hayan hablado los expositores convocados para esta sesión, que son prácticamente los mismos que los de la sesión del 18 de agosto. Pero bueno, cabe preguntarse no solo sobre el impacto que esto va a tener en la elección en Buenos Aires el 26 de octubre, sino también sobre el impacto nacional que va a tener en las elecciones de octubre, ¿no? Si esto acaso va a implicar o no una revitalización del peronismo, no ya en Buenos Aires, sino en todo el país. Y ahí, bueno, como les decía, podemos debatirlo, probablemente sea un poco apresurado creer que esto va a implicar una kirchnerización del peronismo a nivel nacional, porque hay algunos indicadores que muestran que realmente no va a ser lo mismo en todas las provincias y de hecho también puede haber hasta una reacción adversa en algunas provincias a esta suerte de retorno al kirchnerismo. Eh, pero bueno, en principio todo indica que hoy el peronismo es mucho más optimista de lo que era eh, para el 26 de octubre, ¿no? Bueno, Carlos, yo ya con esto cierro mi pequeña intervención de apertura y bueno, te paso la moderación para lo que continúa. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de expositores. Quiero hacer una advertencia que respetemos los tiempos eh, asignados y les comento que se encuentra en la sala el académico Rosendo Fraga. Bueno, en primer lugar va a ser uso de la palabra del licenciado Mariano Pérez de Blate, que es periodista y analista político. Trabajó muchos años en Clarín y también ahora lo hace en el diario El Día de la Paz. Mariano, Bueno, gracias. Si me escuchan todos bien, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Conectados? Bien. Bueno, voy a hacer una lectura de lo que pasó en base a cosas que he escrito durante toda esta semana y a charlas que he tenido con protagonistas de lo que fue el domingo electoral. Primera pregunta que me hago, ¿fue un respaldo a la gestión de Axel Kicillof, como salió a vender el gobernador, o fue un mensaje a los libertarios? Yo creo que fue lo segundo, sin dudas. Tuvieron mucho que ver en el resultado los violetas, como le decimos los periodistas, ¿no? Para ser muy claro, no ganó Axel, perdió Milei. Obviamente me van a decir, sí, ganó Axel la elección, por supuesto que la ganó, pero quiero que me entiendan que voy a ir más allá de lo que dejó el resultado. Desarrollo algunas cuestiones. No tengo ninguna duda que la cuestión económica que se está viviendo en el país incidió muchísimo. Una suerte de voto castigo porque hay un universo de gente que la está pasando mal, con el ajuste, digamos, ¿no? Los números domésticos a mucha gente no le cierran. O sea, la plata no alcanza. Hay mucha gente que la plata no le alcanza. Esto habla de que fue un error subirse a la nacionalización de la campaña que le propuso el peronismo a Milei. Mm, Pero a eso hay que sumarle algo. Para mí, Milei descuidó, cuando digo Milei hablo del gobierno y de la campaña, ¿no? Descuidó la narrativa de lo que estaba haciendo. En este sentido, se alejó de explicar antes de la elección, antes, mucho antes, por qué es importante el sacrificio que está haciendo la gente. Miren, el otro día, en el programa de radio que yo tengo, le hice una nota a un economista y me dijo una frase que me la anoté.
Hacer economía es entender que hay que pasarla mal hoy para estar bien mañana. Bueno, Milei había arrancado su gobierno transmitiendo este tema, transmitiendo bien esta idea. Pero después lo abandonó, lo descuidó por X motivos que no vale la pena decir ahora, y dejó de explicarle a la gente por qué era importante hacer el sacrificio. O sea, solamente con controlar un poco la inflación no alcanza. Perdió la narrativa de cierta épica de por qué había que hacer lo que había que hacer. Lo de la supuesta corrupción, vamos a hablar de supuesta porque todavía se está investigando, también debe haber incidido en el voto blando, como le dicen los colegas de Julio, a ese universo. Los que lo votaron, digamos, en el balotaje sin amarlo, porque era pollo o pasta, debe haber incidido. No, no soy yo el que tiene que explicar eso porque no soy especialista en eso, pero claramente el capital simbólico que venía Milei a terminar con los chanchullos de la casta, evidentemente se vio afectado. Después, tampoco soy un especialista, pero hace 30 y pico de años que hago esto. La campaña de Libertad Avanza fue mala, no fue una buena campaña electoral en términos de la propuesta que le daban a la gente, la estética, cómo se la ofrecían. Seguramente Julio y muchos más aquí están más capacitados para decir esto. Además de lo económico, y acá sí me voy a detener un poco, creo que un dato central de la explicación de la derrota de los libertarios es que no hacen política. Ustedes van a decir, lo que pasa es que vos hablás con la vieja estructura de hacer política. Bueno, sí, porque era esta elección para eso. ¿Y por qué lo digo? Primero, se empecinaron en que la alianza con el PRO sea humillante para los amarillos. ¿Era necesario? Me pregunto yo. ¿Era necesario? No les digo poner la sigla PRO en la oferta electoral, porque ponele que vos sos el gobierno y podés imponer eso. Pero voy a usar una expresión que espero que no se enojen. Pero los orinaron a los líderes macristas, que gobernaron la provincia, gobernaron la nación, hace 20 años gobiernan la Ciudad de Buenos Aires. Esto no habla de la defensa mía al PRO, porque soy muy crítico también. Lo que digo es, se demostró acá que solo con el violeta no se puede. Hay que hacer política, que es lo que parece que es hoy para mí un déficit del gobierno nacional, que dicen ahora que lo van a cambiar. Veremos con las incorporaciones que están haciendo y con los virajes que dicen que van a hacer. No se puede poner cualquiera en la boleta y ganar. Ya seguramente alguno más va a hablar de este tema, pero me parece que hay cierto consenso con el diario del lunes de que quedó demostrado eso. Hay dos o tres temas. No me voy a explayar yo porque por ahí Marcelo se explaya más, miró de este tema, pero si hubieran hecho una buena política en la segunda sección y en la cuarta sección electoral, interior bonaerense, que a priori debería ser más afecto a votar a la Libertad Avanza, los resultados serían otros. Otro tema, fiscalización. Clave en esta elección que se votaba con la boleta vieja, con la boleta sábana. Milei ganó el balotaje en el 2023, entre otras cosas, por un acuerdo que hizo con Mauricio Macri para que el PRO le aportara una red formidable de fiscales en todo el país. Un know-how sobre el tema fiscalización que venía de años de trabajarse en la ciudad primero, en la provincia y en la nación. ¿Qué pasó en este turno electoral? No lo aceptaron. ¿Por qué? Porque, bueno, por soberbia, porque se les planteó el tema en su momento, porque hubo reuniones para ver si el PRO se sumaba al esquema de fiscalización. Dijo, no, nosotros no necesitamos, somos el gobierno, tenemos todo. Bueno, en el 23, gracias a ese acuerdo de fiscalización, el PJ no le pudo hacer ninguna trapisonda a los libertarios en el balotaje. Hubo un fiscal preparado en cada mesa, no, más de un fiscal, en realidad, en cada mesa. Esta vez eso no pasó. Obviamente los libertarios no lo van a admitir esto, porque además lo he hablado con ellos y no te lo admiten, pero pasó eso.
Hubo un enorme déficit en la fiscalización. Y eso, en especial en el conurbano, ¿no? Por supuesto. No es que hubiera ganado la Libertad Avanza si esto se hubiera hecho más profesionalmente. Pero yo estoy seguro que la diferencia hubiera sido un poco más corta. Hubo mesas que la Libertad Avanza sacó 0 votos. Eso imposible es eso. Hubo mesas en el conurbano que la Libertad Avanza no sacó ningún voto. Eso es imposible. Miren los números, no lo estoy inventando yo, miren los números oficiales. Y después otra cosa, son el partido de gobierno. Entrabas al cuarto oscuro y había 3 boletas violetas. 3 boletas violetas. Eso es falta de oficio político. No puede ser que los apoderados no hayan impugnado eso. La libertad avanza, como dijo Julio, la libertad de no sé cuánto, Partido Liberal. No, eso no le puede pasar a un esquema político profesional que gobierna el país. Eso también para mí, obviamente, tuvo que ver, no fue lo que decidió el resultado, pero tuvo que ver. ¿Qué pasó? En contrapartida de esto, para ir terminando, enfrente estaba el peronismo. Primero, con force, pero selló la unidad. Fueron todos juntos. Las distintas tribus fueron todos juntas. Se odian, se detestan, se siguen odiando ahora, pero fueron todos juntos. Hubo muy pocas elecciones recientes, alguno por ahí de esta sala me vas a ver dar el detalle, donde el peronismo fue totalmente unido. Esta fue una, porque no hubo paso, ¿no? Entre otras cosas, entonces se prefirió unirse a dirimir las diferencias en la elección general. Vamos a ver cuánto dura, ¿eh? Vamos a ver cuánto dura. Segundo, después de un año y medio, porque además yo hablo con los intendentes peronistas, después de un año y medio sin poder entender a Milei, sin saber cómo pararse frente a Milei, sin saber decodificarlo, los peronistas vieron que ahora estaban con un Milei debilitado, por varias cosas, golpeado. Y eso activó una suerte de envalentonamiento del peronismo, de los intendentes en particular, que son la primera línea con el votante, con la gente. Vieron las quejas por la economía que les dije al principio, activaron el famoso aparato peronista, movilización, remises, se pagaron 150.000 pesos por remis, por ejemplo, el domingo. Regalo, bicicleta, mercadería, etcétera. ¿Por qué? Porque se jugaban los propios, ¿intendentes? Como dijo Julio, los intendentes se jugaban la propia. Los consejos deliberantes, los números para poder sacar bien el presupuesto, para poder conseguir la rendición de cuenta, para la eventual destitución, tener el número que no te puedan destituir, se jugaban la propia. Es la obsesión de todo intendente ese. Y eso fue porque Axel le dobló la elección, que es lo que le salió bien. Axel le dobló la elección, hizo que los intendentes en esta jugaran a morir. Provincializó la batalla en términos políticos, no en términos dialécticos, porque como le dije al principio, Milei la nacionalizó. En octubre, dudo que los intendentes militen la boleta del PJ, porque además la hizo Cristina Kirchner y por primera vez en años los intendentes bonaerenses no tienen un representante en la lista de diputados nacionales. Tema para otra charla. Y hubo un segundo combustible para un sector del peronismo, digamos, para envalentonarlos, que fue el tema de Cristina. Que si bien el axelismo no compró Cristina Libre, en ciertos lugares sirvió para convencer a simpatizantes de ir a votar, movilizarse, que alguno por ahí habla, el tema ausentismo es otro tema, ¿no? De hecho, Cristina el domingo se quiere apropiar del triunfo. Quiere que sale al balcón, como del triunfo, está claro que es de Axel, no es de Cristina. En definitiva, y para cerrar, una de las cosas es que Milei se encontró con un peronismo muy motivado, que tiene 85 intendentes sobre un total de 135 distritos. Es más, el duelo camporistas axelistas en esta también fue motivador, porque los axelistas querían entregar un triunfo al gobernador para que se cortara en la pelea con Cristina y para que pudiera ser un triunfador en eso. Y hay un tema que con esto cierro, que es, tan motivador fue que hubo testimoniales para tirar para arriba.
muchos intendentes fueron candidatos testimoniales, que es una estafa electoral que en algún momento la política debería encargarse de solucionar. Termino acá, así no robo más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, seguidamente nos va a hablar Marcelo Miró. Marcelo es consultor en comunicación política en varios municipios bonaerenses. Además, es el director de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNOVA, tanto en la sede de Junín y Pergamino. Es un gran conocedor en materia electoral de todo el interior bonaerense. Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a Rosendo y a vos, Carlos. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve, así si hay oportunidad de conversar lo hacemos. Simplemente voy a resaltar tres aspectos que me parecen este, que dibujan o que nos dan un pantallazo de lo que significó esta elección. Y finalmente voy a hacer un breve apartadito sobre la falla en las encuestas, este, que también tengo un aporte modesto para hacer en el tema. Lo primero que quiero decirles es que creo que estamos ante un importante problema de liderazgo. Tenemos un gravísimo problema de liderazgo. Eh, Nuestro presidente tiene una inflexibilidad, una capacidad una incapacidad para percibir un montón de cuestiones que nos generan una incertidumbre muy importante hacia el futuro. Simplemente voy a marcar tres errores. Un error en la naturaleza de su triunfo presidencial, las características de su triunfo presidencial, un error de las consecuencias de sus políticas de ajuste y finalmente un grave error en la comunicación política, no solamente en la campaña, sino durante su mandato. En el primer aspecto, yo quisiera señalar que eh, tal vez por soberbia, tal vez por arrogancia, no podría señalar exactamente por qué, pero el presidente de la Nación inició su mandato ya subestimando cualquier posibilidad de alianza con otras fuerzas políticas, despreciándolas y maltratándolas ya en la campaña presidencial. Recordemos que ellos tuvieron la posibilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires y no lo hicieron. Y en ese mismo proceso electoral hubiesen podido quedarse con la mayoría de los intendentes y no lo hicieron. La división entre la Libertad Avanza y el PRO, la incapacidad para encontrar un acuerdo posterior a la paso de las presidenciales les impidió, o mejor dicho, le sirvió en bandeja al peronismo quedarse con más de 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires que de ninguna forma podrían haber gobernado y tenido como base para esta elección si el presidente de la nación hubiese tenido una perspectiva clara de los problemas que iba a afrontar en el futuro. Sin embargo, no lo hizo y sumó al agrandar de tal forma la cantidad de intendentes que tenía el PJ, subestimar que el peronismo había sacado un 47% en el balotaje y había ganado la provincia de Buenos Aires en el balotaje presidencial. Hubo tres provincias que ganó el peronismo, una fue la provincia de Buenos Aires, es decir, iban a una provincia en la que ya habían sido derrotados en el balotaje y ahora la iban a afrontar divididos. Yo creo que toda elección legislativa es una elección nacional, está nacionalizada. Las elecciones legislativas, no importa qué categoría elijamos, hay un porcentaje muy importante del electorado que vota por cuestiones nacionales. Y es lo que explica el resultado de, sobre todo, la Libertad Avanza, que tenía, salvo en excepciones, en muy excepcionales candidaturas, personas totalmente desconocidas. Y sin embargo, mantuvo un electorado muy alto. Esto explica que esta era una elección nacional. Y la derrota se explica también en eso, porque
la subestimación de las consecuencias del ajuste son las que explican claramente lo que estaban diciendo todas las encuestas. Las encuestas ya preveían esto, preveían que la preocupación por el ajuste y sobre todo especialmente sobre la clase media, de la cual el gobierno se regocijaba de ajustar en materia de salud, en materia de educación pública, en materia de jubilados. Esto es increíble que no hayamos previsto que podía pasar esto, porque esto lo vivimos en todas las elecciones, la vivimos en la elección de Macri. Entonces, el único activo que tenía el gobierno era su lucha contra la inflación. Y el resto del país estaba pagando el ajuste. Y su lucha contra la inflación nunca tuvo un apoyo mayor del 40 y pico por ciento de los votos en la mayoría de las encuestas. La mayoría de la política siguió funcionando con una foto de enero del año pasado en la cual tocó su pico el presidente de la nación y después fue un proceso de decadencia permanente y lentamente en la mayoría de las encuestas. Así que hubo un error muy grave del gobierno en evaluar esto y en cómo lo trató. Es decir, Mariano en un momento explicó que el gobierno no daba ninguna perspectiva de futuro, nadie veía una salida de estas consecuencias. Y el tercer error me parece que fue un error de comunicación gravísimo. En primer lugar, subestimaron todos los escándalos. Pensaron que no tenían que explicar nada, como si su compromiso de antikirchnerismo no fuera de anticorrupción también. Es decir, cuando yo digo que yo soy antikirchnerista, lo que estoy diciendo es que estoy en contra de la corrupción. Por lo tanto, eso es inescindible de la necesidad de explicar cualquier cuestionamiento que yo tenga en materia de fondos, públicos o no públicos. El caso Libra y el caso de los audios son claramente una demostración absoluta de que el gobierno pasó, en el caso de los audios, pasó días y días y días sin ninguna explicación pública. Es decir, el desconcierto de su electorado, el desconcierto de sus militantes con los que uno habla cotidianamente, fue tremendo. A todo esto, quiero decirles una cosa que no hemos señalado acá todavía y que me parece muy importante para mostrar la genialidad de la comunicación del gobierno. El mago del Kremlin, no sé cómo le dicen al genio de comunicación, decide poner kirchnerismo nunca más contra el único candidato adentro del peronismo que se había animado a enfrentar a Cristina Kirchner, bajarla de sus pretensiones, bajarla de su candidatura, desdoblar las elecciones en contra de su propia voluntad. Es decir, si había un antikirchnerista en esta elección, era el que enfrentaba el gobierno. A pesar de que fue ministro, de que estuvo con Cristina, el único que puso límites a Cristina Kirchner después de la justicia nacional fue Axel Kicillof. Contra ese, la campaña fue antikirchnerismo nunca más. O sea, un error gravísimo desde el punto de vista comunicativo. Así que bueno, a mí me parece que estas tres cosas que estoy señalando, los errores en el armado político, que un poco los describió muy bien Mariano, subestimando a cualquier posibilidad de acuerdo político con personas que le ayudaron inclusive a gobernar. Es decir, él gobernó hasta acá con apoyo de los radicales, del PRO, un maltrato total, un maltrato en el armado, una actitud totalmente despectiva al respecto, una muy mala evaluación de las consecuencias del ajuste y una malísima comunicación política que acompañó todo esto. Todo esto estaba avisado. No era que no estaba en el debate público, no era que nadie le venía diciendo al gobierno estas cosas. Entonces lo preocupante acá es que ¿quiénes rodean al presidente? ¿Con quién discute el presidente las cosas? ¿Con quién evalúa el entorno? Me parece que esa cápsula de seguridad que le hicieron también es un cono, una especie de cono de silencio o del superagente, en el cual el presidente no está escuchando lo que está pasando a su alrededor. Hay un entorno muy negativo para él, muy negativo, y yo tengo la preocupación sobre las incertidumbres que nos va a generar esto para el futuro, porque el presidente tiene que afrontar ahora una elección nacional en circunstancias muy débiles, muy preocupantes. Y por lo tanto,
todos sabemos en la Argentina qué implica que un presidente esté debilitado y pierda en un proceso electoral. Finalmente, quería decirles a todos que yo, producto de el monumental fracaso de las encuestas en el año 2019 en las elecciones presidenciales, cuando todos decían que la primera vuelta estaba empatada y después todos decían en la segunda vuelta que Alberto arrasaba, todo lo contrario, actuaron todos en manada, eh, una absoluta falta de transparencia en las muestras. En la Argentina, ni siquiera en forma privada ni en forma pública, hay encuestas académicas que revisen los errores de las encuestas. Eh, a partir de ese hecho del 2019, nosotros publicamos con un profesor de la Universidad Nacional de La Plata un trabajo que se llama Las fallas de las encuestas en el 2019, en las elecciones presidenciales del 2019, que está en el reservorio de la Universidad de La Plata y en el de la UNOVA, que tiene muchas visitas del exterior, pero muy pocas de la Argentina, donde analizamos los errores de las encuestas en las elecciones presidenciales de Trump y en el Brexit de Inglaterra, y los errores de las encuestas en la Argentina. Y lo hicimos con la idea de hacer algún aporte de tipo académico, porque por supuesto nosotros no teníamos recursos para seguir trabajando en el tema. Pero bueno, les cuento dónde está y el que quiera, no tengo ningún problema en mandárselo porque es un trabajo muy detallado en el cual inclusive analizamos las conclusiones de la comisión que analizó el trabajo de los encuestadores en el Brexit en Inglaterra. Es decir, el parlamentaria, es decir, el error de las encuestas es un error que después hace trabajar a todos en una especie de corriente para un lado y después estamos todos hablando de sorpresas, porque no hay debates, no hay debates académicos, no hay debates sobre las consecuencias y los errores anteriores, porque las encuestas se pueden equivocar, en eso yo no tengo la menor duda. Hay cambios sociales en la Argentina que hacen que las muestras tengan muchos problemas para ser representativas. Pero nos falta un modelo teórico para analizar, ¿no? Tiene que haber un modelo teórico del voto, sobre el cual uno hace sus pronósticos. En la Argentina no hay un debate sobre la cuestión y no hay un lugar con preferentemente no gubernamental, una asociación en la cual todos los consultores, una vez que terminan la encuesta, mandan su muestra, la ponen a disposición del resto de los colegas, hay comisiones que analizan cómo tomaron las muestras, cómo analizaron todo, lo cual generaría una transparencia y una eficiencia mucho mejor en el proceso de encuestar en la Argentina. Encuestar es muy caro, no está a disposición de todos, con lo cual sería muy bueno que nosotros pudiéramos promover en la Argentina encuestas académicas que sirvieran de control para el resto de los que trabajamos en la actividad privada también. Desde ya, muchas gracias, Carlos, y a disposición, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu excelente exposición. Finalmente, y cerrando la lista de los expositores invitados, nos va a hablar el licenciado Juan Manuel Futel. Juan Manuel es consultor político, es asesor en comunicación y relaciones públicas, es uno de los expertos más importantes del Poder Legislativo bonaerense, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de la Universidad de León. Juan Manuel. Gracias, Carlos. Buenas tardes, noches para todos. Escuché con atención todas las exposiciones. A lo que tenía anotado hice algunos agregados. Lo primero que quería mencionar, como lo mencioné en el anterior encuentro del 18 de agosto, es que la importancia del candidato era superior a la importancia de la boleta o partido político. Esto me llevó en su momento a discusiones o conversaciones contradictorias con mucha gente del gobierno que sostenían que lo que valía era la marca La Libertad Avanza
sin entender que la marca era Milei en 2023. Esto no lo digo yo por una apreciación personal, sino que hay trabajos que se están realizando en Europa, en diferentes países, con diferentes consultores, con estudios sectorizados que llegan a esa conclusión. En la provincia de Buenos Aires eso se vio. ¿Por qué? ¿Por qué en Suipacha ganó Potencia? ¿Por qué en Varadero ganó un partido vecinal? ¿Por qué en Mar del Plata dos boletas cortas llegaron casi al 35% de los votos? La de Pulti y la que apadrinaba el radicalismo de Maxi Abad. ¿Por qué en Villarino ganó un partido vecinal? Digo, es una pregunta que me hago, ante la supuesta importancia de la boleta y de la marca. Y podría mencionar muchos más casos. ¿Por qué los diferentes estudios de opinión pública, o por lo menos algunos, no pudieron detectar eso? Tal vez hubo un sesgo de preguntar por partido y no por candidato. Seguramente en Suipacha la mayoría de la gente sabía quién era el candidato y no que era candidato de Potencia. Tal vez no se supo diferenciar la elección seccional de la elección local. También me pasó que en muchos casos, de diferentes encuestas que recibí, sobre todo las que más disparidad tuvieron con el resultado final, es que no había una ficha técnica. Ahora bien, hubo otras encuestas que marcaban la imagen de los intendentes, que marcaban la imagen de los gobernantes en los municipios, y ahí se podía analizar y pensar que los resultados eran diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo que lo de Españolo puede haber sido realmente algo que sorprendió y cambió en mucha gente su voto. Claramente, el contrato social del gobierno de Milei cuando llega, con la anticorrupción, terminar con la casta, la motosierra, se termina con Españolo. Empezó con Libra, empezó con Libra. Lo de Españolo fue determinante. Se rompió el contrato social. Vos viniste a decirme que vos estabas en contra de la casta, de la corrupción, del robo, y no podías explicar los audios de Españolo, 8 días sin hablar, de un Adorni omnipresente a un Adorni desaparecido. Nadie pudo explicar Españolo, nadie pudo explicar una corrupción que, la corrupción es mala toda, pero una cosa es que a vos te aparezca un caso de corrupción por comprar alimentos en el Ministerio de Defensa para los cuarteles, y otra cosa es medicamentos de los discapacitados. Hay un rasgo de perversidad, hay un rasgo de cuestión inhumana del cual el presidente se vanaglorió, porque él dijo que él era cruel. A confesión de parte, relevo de prueba, diría mi padre, que era abogado.
Y acá sigo anotando algunas cositas, más allá de la diferencia de la elección del 13%, que no coincido con Burman de que se puede hacer segmentado, es un 13%, es una elección categórica, no se puede dividir en diputados, ni concejales, ni senadores, es una elección categórica del 13%. Pero a esto que quiero decir, la Libertad Avanza hasta ahora la única, es la elección donde más votos sacó, en la provincia de Buenos Aires. Donde más votos había sacado la Libertad Avanza había sido en Capital Federal en mayo, con Adorni, con Milei haciendo la campaña en los últimos 10 días y con Ramiro Marra desaparecido los últimos 15 días de la campaña. Ahora bien, claramente para donde se analice esta elección ganó el peronismo. Pero no ganó el peronismo, ganó Axel Kicillof, que le ganó a Cristina Fernández de Kirchner. Y le ganó a la Cámpora. ¿Por qué digo esto? Porque ni Mayra Mendoza ni Julián Álvarez en la tercera sección electoral superaron el 50%, como así lo superaron muchos intendentes o la mayoría de los intendentes que adherían a Axel Kicillof. Porque en muchos distritos en donde gobernaba la Cámpora perdió. Coronel Rosales había ganado y sacó 22 puntos y la Libertad Avanza sacó 44. Porque en Mar del Plata la lista de Fernanda Reverte sacó 23 puntos. No, 21, perdón. Cecilia Comedio en San Nicolás sacó 23 puntos. Es decir, claramente esta es una elección, por más que se quiera vincular, donde Axel Kicillof ganó él, le ganó a Milei y le ganó a Cristina Fernández de Kirchner. Y claramente Axel Kicillof mostró, y en esto voy a hacer una profunda autocrítica. Yo hace un año o un poco más vengo diciendo cómo Axel Kicillof no saca de su gabinete a la gente de la Cámpora. Cómo después del acto en Atenas de hace poco más de un año, donde Máximo Kirchner poco menos que lo infantilizó a Kicillof ante el aplauso de la mitad de su gabinete, y hablando con gente cercana a Kicillof, me decían, el estilo de Axel es diferente. Él va por la positiva, no se va a pelear con nadie. Los resultados son evidentes. Axel Kicillof impuso desdoblar las elecciones, que Verónica Magario sea candidata en la tercera y no sea Mayra Mendoza, que Gabriel Catopodis sea el candidato en la primera y no sea otro intendente, y el resultado es evidente. Quiero volver sobre lo siguiente. Yo creo que el presidente tiene un problema gravísimo. Comunica mal. No es que no comunica, comunica mal. Estar una semana sin hablar sobre los audios también es comunicar. Es no tengo nada que decir de esto, no tengo forma de defenderme. Eso es lo que dice al no comunicar, que es gravísimo. La respuesta fue tardía. El discurso del presidente, luego del resultado de la elección el domingo pasado, fue futbolísticamente todo lo contrario a lo que él pregona, de ser bilardista. En realidad fue bielcista. Perdimos, pero seguimos enfocados en lo que queremos y profundizamos y vamos a hacerlo más acelerado.
Y finalmente algo que le va a costar reconstruir, que es el contrato social. Vos llegaste diciendo que peleabas en contra de la casta. Vos llegaste diciendo la motosierra. Y hasta ahora no le resolvés problemas al Garraham, a los jubilados, a las universidades, a las provincias, y no podés explicar Libra y los audios de español. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, vamos a abrir a la ronda de preguntas o de intercambio de opiniones. Quiero hacer un breve comentario. Hay por lo menos 6 personas que han pedido el informe a que hizo referencia el licenciado Miró. Así que les pido por favor después que, que repitamos los nombres para poder enviárselos. Bueno, está el debate abierto. Bueno, yo voy a dar un puntapié inicial. Marcelo, dada la situación que se ha dado con estas, que vos trabajás in situ ahí en segunda y cuarta, y bien, por ejemplo, Andrés Malamud ha dicho que la tercera vía no existe, pero ahora eso cambia con los 6 gobernadores que han armado Provincias Unidas, etcétera. ¿Cómo ves todo este tema de Somos Buenos Aires en la cuarta y cómo ves el tema de Hechos con los Pasaglias, que no le fue tan mal? A ver, danos una opinión sobre ese contexto. Mm, Bueno, mirando los resultados, ¿no? Em, yo la primera pregunta que me hago es si todos los partidos pudieran rehacer sus listas de diputados nacionales, ¿serían las mismas ahora? Es decir, eh, ¿La Libertad Avanza dejaría a Esper de candidato en la elección que viene? Eh, yo creo que puse Esper, pero también lo digo por Tayana o por cualquier otro, ¿no? Es decir, el escenario se ha movido, pero nosotros teníamos congeladas las candidaturas desde antes, con lo cual estamos ante una elección muy compleja. Yo no me animo a aventurar un resultado. Lo que yo sí digo es que esta elección vulneró gravemente al presidente de la nación, y a mí me parece que haciendo lo mismo no va a salir de la situación en la que está. Esto lo tengo absolutamente claro. Con relación al interior de la provincia, bueno, siempre se hacen em, eslogans que no se pueden demostrar. ¿Cómo votó el campo, por ejemplo? El campo, ¿quién es el campo? El campo no es una sola entidad. Están los propietarios, los pequeños propietarios que son otra cosa, y todo el mundo que gira alrededor del campo, y todos ganan de diferente manera. Pero sí les puedo asegurar una cosa, ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, a la pregunta, si al campo le va bien, a Pergamino le va bien, dejó de ser un correlato. Si al campo le va bien, a mí no me va bien necesariamente. Les puedo asegurar que lugares donde yo he hecho encuestas muchísimos años, Junín, toda la sección segunda y la sección cuarta, esta es una pregunta, digamos, de control, casi diría yo, ¿no? Si al campo le va bien, a mi pueblo le va bien, a mí me va bien, bueno, hace bastante tiempo que se disoció esa respuesta, y hay mucha gente que no cree que necesariamente cuando el campo le va bien a ellos les vaya bien. Así que le pongo este ejemplo porque vi un debate totalmente rarísimo, que es cómo votó el campo. ¿Y cómo sabemos cómo votó el campo? Si el campo es una minoría absoluta en estas ciudades también. Y aunque la industria agromecánica, la industria alrededor del agro, hay muchísima gente involucrada, no necesariamente es la mayoría en esta región. Con lo cual yo creo que esta elección, si el gobierno no cambia,
es una elección que va a generarle muchísimas dificultades y muchísimo dolor de cabeza y al país muchísima inestabilidad política. En cambio, si el gobierno produce algún cambio, manda señales de que es capaz de percibir lo que la población le está diciendo, tiene alguna posibilidad de disputar con algún éxito la elección que viene. Es una elección nacional, una elección legislativa es una elección nacional. Los mejores intendentes que fueron en las listas equivocadas no pudieron resistir el proceso este. Los mismos intendentes, son muy pocos los intendentes de hecho y de Somos que pudieron resistir la ola electoral. O perdieron con el peronismo o perdieron con la Libertad Avanza. Muy pocos de los intendentes que estaban en posiciones intermedias pudieron ganar la elección. Sacaron una cantidad importante de votos, pero no pudieron revertir el resultado. Con lo cual, yo creo que sigue siendo una elección nacional, salvo que las fuerzas mayoritarias hagan las cosas tan mal que le den alguna posibilidad a la tercera posición. La lista del oficialismo que ganó es mucho más de Cristina que de Kicillof. Si hay una campaña alrededor de esto, no sabemos pueden ser las consecuencias, pero yo en principio pienso que este, si hay un cambio está en manos del gobierno, que es el único que hoy tiene herramientas para abordar de otra manera esto. Los demás no tienen ninguna herramienta porque las listas están hechas y lo único que tienen es la campaña electoral, que ya sabemos que la campaña electoral solo refuerza las intenciones que tenga el electorado, no cambia el voto de nadie. Es decir, acá lo único que estamos es jugados a que el gobierno logre una mayor movilización de quienes no fueron, este, y es una cuestión bastante compleja. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo tenía la mano levantada. Ignacio, perdón, discúlpame, no No, lo... no, no, no sé si la... No, quería hacer un comentario con el tema de las encuestas y los errores de las encuestas. Yo lo que quisiera decir es esto y lo puse en el chat. Las encuestas no son un bien público, ¿sí? No es algo así como para que todos podamos consumir alegremente. Las encuestas son algo que alguien paga y que, digo, no es un servicio a la sociedad para que lo tengamos, para saber cómo va, como si fuera que estamos mirando una carrerita de Fórmula 1, ¿no? Con lo cual, yo, esta crítica a las encuestas, yo me sigo quedando con lo de Turén. Si sabemos algo de la sociedad, es gracias a las encuestas, ¿sí? No hago encuestas, lo aclaro, no es una defensa corporativa, ¿eh? Punto dos, no son un bien público. Creo que hay un problema que es que básicamente los medios a veces las levantan muy livianamente, no ponen la ficha técnica, que tiene que haber obligación y existe de hecho, de decir para quién se está trabajando y todo eso. Yo 100% de acuerdo. En desacuerdo totalmente con aquellos países donde se regula la difusión de encuestas porque está más que estudiado científicamente, ¿sí? Que las encuestas no inciden sobre el comportamiento electoral, ¿sí? Es algo que se sabe. O sea que yo no cargaría tanto con las encuestas. Hay gente que se equivoca, a veces hay malas muestras, a veces hay cambios repentinos en el electorado, pero digo, esta cosa de ver todos los días, todos los lunes después de una elección, otra vez fallaron las encuestas. Digo, el Brexit se definió por 2 puntos. Digo, estaba en el margen de error, ¿sí? Entonces, yo creo que el Brexit no es un buen ejemplo de fallo de encuestas, ¿sí? E incluso si fallaran, digo, ¿qué tendríamos que hacer con los que pronostican el tiempo todos los días? ¿Salir a colgarlo de la Plaza de Mayo? Perdón, los economistas que revisan todos los meses sus pronósticos en el REM y que los ajustan. No, yo pensaba que iba a crecer 5%, pero ahora pienso que va a crecer 0%. Y digo, es como que con los encuestadores se ha agarrado la gente, porque, porque la foto que sacan X semanas o días antes de la elección no coincide con el final de la película. Yo sinceramente no lo entiendo a esto. No son un bien público, no son un servicio público. Si alguien quiere saber qué va a pasar en la elección, le paga a un consultor y si no le gusta lo que hizo el consultor, no lo vuelve a contratar. Pero terminémosla con esto de otra vez cerraron las encuestas y es como si fuera una cosa inmoral. Seguro, hay gente que, como dijo acá, no acá, pero como dice un conocido encuestador, las encuestas forman parte de la campaña, se usan muchas veces para hacer operación psicológica, que es círculo rojo puro. No, no nos engañemos. El gran público no está pendiente de las encuestas apostando a ganador o apostando a equilibrar. Eso es
el chamullo más grande que yo escuché en mi vida, no resiste el menor análisis de ciencia política eso. Entonces, cortemos el mambo con esto de las encuestas, que hay gente más ética que otra a la hora de hacer encuestas, que hay gente que toquetea los números y que a veces hay cambios repetidos de electorado o hay malas muestras también, ¿sí? Y existe también la sanción de mercado para el caso. Con lo cual, yo sinceramente no lo entiendo esto de cargar las tintas porque había encuestadores que no publicaron, digo, y que daban ventaja de 10 puntos a favor de Fuerza Patria. No lo voy a mencionar, dado que no publicaron, ¿no? Pero digo, no. De vuelta, los economistas revisan todo el tiempo los pronósticos. Si los juzgáramos por sus pronósticos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pedirles que hagan un registro público de economistas? A los que predicen el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Cuando uno sale sin paraguas y se larga un diluvio torrencial. Entonces, no sé, yo sinceramente esas cosas no las entiendo. Con respecto al análisis político, yo no sé si octubre va a ser una réplica de lo que fue septiembre, es otro tipo de elección, otro método de votación. Me parece que sí hubo un cambio de clima y que creo que el cambio de clima antecedió a la elección de la provincia de Buenos Aires. Creo que lo cantó justamente muy bien una encuesta, que fue la encuesta que mensualmente publica la Universidad de Itela, el índice de confianza del consumidor, y uno miraba las expectativas, un desplome de expectativas para el futuro de la economía, y hubo un desplome también del índice de confianza del gobierno, que no es un predictor, pero que correlaciona muy bien con el apoyo electoral del gobierno a nivel nacional, ¿no? Eso salió publicado unos 10 días antes de la elección de septiembre, ¿no? Entonces me parece, y fue con campo previo a los audios de Españolo, que yo creo que los audios evidentemente le afectaron en el tramo final de la campaña. ¿Qué cambio de clima operó esta elección? En mi humilde opinión, y voy a tratar de ser lo más breve posible porque no quiero abusar, dado que no era expositor yo, hasta la elección de Provincia de Buenos Aires, creo que la visión de consenso era, bueno, ¿por cuánto va a ganar la Libertad Avanza en septiembre? Sabemos que no, por muy contundente que sea el triunfo, no le alcanza para tener mayorías. Eh, y digo, ¿va a llegar al 40% como para poder mostrar mandato? Bueno, ahora me parece que lo que tenemos en duda es, bueno, ¿va a ser la Libertad Avanza la fuerza más votada a nivel nacional? ¿Y cómo seguimos después? O sea, se instaló una primera incertidumbre respecto del resultado electoral de octubre que antes no estaba. Podíamos discutir cuán contundente iba a ser. Ahora yo creo que ya discutimos otra cosa. La segunda incertidumbre es la cuestión de la gobernabilidad atada al resultado electoral, ¿sí? No quiero entrar en escenarios tremendistas, pero un gobierno de hiperminoría que no hace una buena elección intermedia es un gobierno que tiene un problema de gobernabilidad si no hace algún tipo de volantazo político. Tercero, el gobierno tenía la aspiración de generar momentum, como dirían en inglés, para convencer al inversor financiero de que iba a poder hacer ciertas reformas estructurales, etcétera, etcétera, cosa que hoy yo creo que está totalmente congelada, salvo que veamos una sorpresa en octubre. Y cuarto punto, me parece que hay una incertidumbre sobre qué va a pasar en 2027. La legislativa es un pésimo predictor de lo que puede pasar en 2 años después, pero todo el mundo cree que es un buen predictor y todo el mundo actúa en consecuencia. Pero me parece que tenemos estas 4 incertidumbres que reflejan un poquito este cambio de clima. Y yo con eso largo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Algún comentario, Sí, pregunta? Carlos, si me permitís. Sí, cómo no. Bueno, no, simplemente para decir que me parecieron excelentes las intervenciones de los expositores con las que coincido plenamente y para dar una breve opinión, porque para eso están los expositores, no yo en este caso, yo resumiría bastante esto en 2 palabras: soberbia y hartazgo. Creo que el gobierno ha pecado de soberbia, como le pasa a casi todos los gobiernos en los primeros 2 años de gobierno, y hartazgo porque, así como han resumido situaciones de público conocimiento que tienen que ver no solamente con los modos, que a veces no se le han dado importancia a los modos y los modos también reflejan el fondo de lo que uno es. Cuando uno insulta, uno está reflejando lo que uno es y el espíritu que uno tiene y el alma que uno tiene. Y creo que esos modos también fueron produciendo a lo largo de estos casi 2 años un hartazgo. Y también las cuestiones de la corrupción,
que parece que molestaron más el momento en que se dieron a conocer que el contenido en sí mismo. Y por lo tanto, yo veo que el gobierno está atravesando una situación muy crítica y que atravesaría por ahí el país una situación institucional muy crítica, porque me parece que la elección de octubre puede ser también bastante mala para el gobierno, con lo cual deja al gobierno nacional extremadamente debilitado y sabemos lo que puede suceder con eso. Más allá de que algunos dicen, no, por favor, juicio político no, bueno, obviamente todos queremos que todos los gobiernos termine su mandato, pero así como el veto es una herramienta constitucional de la cual se ha abusado constantemente y se sigue abusando, el juicio político también es una herramienta constitucional. Por lo tanto, yo me pregunto, la cadena nacional de esta noche, no me parece que haga falta una cadena nacional para presentar una ley de presupuesto, que además este gobierno viene gobernando sin ley de presupuesto, prorrogando por segunda vez una prórroga que ya existía, con lo cual para mí es de dudosa constitucionalidad. Y en estos momentos va a presentar esta ley de presupuesto y para ello hace una cadena nacional. Me parece que eso también muestra una enorme debilidad política, tener que recurrir a una cadena nacional para presentar un presupuesto y explicar tal vez lo inexplicable para querer justificar lo injustificable. Con lo cual, mi pregunta es, la traslado en todo caso a quienes fueron expositores, no importa quién, cualquiera de ellos, si la quiere responder, ¿cómo ven la posibilidad de la continuidad institucional del gobierno a partir de octubre en adelante? No digo que hagan futurología, por favor, nadie lo puede hacer, pero me parece que es una situación muy débil que puede enfrentar el gobierno. Nada más. Gracias, Guillermo. Mariano, ¿quiere responder? Mirá, yo veo un par de cosas preocupantes. A cierto sector del peronismo se le activó un gen constituyente, destituyente, y cuando digo esto hablo de gobernador o gobernadores, senadores. Hay que meterse en internet y mirar lo que han dicho algunas personas que tienen lugares importantes. No me refiero a un tuitero cebado, ¿eh? Pero por ejemplo un Mayans, un Quintela, hay un par de senadoras que salieron a decir que Milei se tiene que ir antes. No puede, Milei perdió una elección provincial el otro día, que si no se hubiera nacionalizado hubiera sido una elección con otra dimensión, digamos. Yo veo que hay un sector del peronismo que se cebó, que no habla de todo el peronismo, ¿eh? Ojo, no, que no quiero meter a todos adentro de la misma bolsa. Y después también otro que estoy viendo que hablan con una liviandad, decir, bueno, que Milei se vaya y que la Asamblea Legislativa nombra a uno. No, pará, si Milei se va está Villarruel. Tiene que renunciar Villarruel también. Supongamos que Milei dice renuncio. O la oposición logra reunir los números para hacer el juicio político al presidente, como bien dice Guillermo, un mecanismo constitucional que es absolutamente válido. Pero le hace el juicio político al presidente. Y para eso hay una vicepresidenta, que también debería irse para que asuma el tercero en la línea de sucesión presidencial y eventualmente convoque a la Asamblea Legislativa. Me parece que se habla con una liviandad, pero repito, no los gordos danes de la oposición, sino la gente que tiene roles institucionales importantes en este país. Hablan con una liviandad de que Milei se vaya, de que no termina el mandato. No, hay una senadora que dijo no llega el 26 de octubre, senadora de la Nación. Me parece que hay como una aceleración, porque al tipo le empezaron a entrar las balas después de un año y medio. Por supuesto, hizo todo mal, se peleó con todo el mundo, porque no nos olvidemos que cuando Milei asumió hay un montón de gente, gobernadores, senadores y diputados, que le dieron una mano, y Milei se encargó después de pegarle a todos, pelearse con todos, humillarlos a todos, pero de ahí a manejar con la liviandad de que se vaya el presidente. No, me parece a mí una irresponsabilidad política de la clase dirigente argentina. Si es posible, como dice Guillermo, y el mecanismo constitucional está, pero acá estamos hablando que hay un sector que ya está diciendo que se vaya Milei para que asuma otro partido. Bueno, pará, se tiene que ir la vicepresidenta también para eso. Y no estoy tan seguro de que eso, eventualmente, si suceda, la vayan a sacar así nomás a la doctora Villarruel. Bueno, muchas gracias, Mariano. No, quería decir yo Rosendo, también un Julio, comentario. sí.
No, digo para que no se entusiasme demasiado, porque es cierto que esta fue una elección sorprendente del kirchnerismo, pero no olvidemos nunca que el kirchnerismo es un fenómeno que está fuerte en el conurbano bonaerense y por ende también en la provincia de Buenos Aires, pero es realmente minoritario e inexistente en el resto del país. Un triunfo con la cara de Kicillof, de los intendentes principales del kirchnerismo, no es una cosa que haya sido recibido con mucho beneplácito en otra parte del país. Entonces, recordemos que en Córdoba, que es el 10% del electorado argentino, el kirchnerismo en las elecciones del 26 de octubre va a sacar un dígito atrasado, o sea, va a salir cuarto o quinto. Y en buena parte del país pasa lo mismo, el kirchnerismo no existe en el resto del país y de hecho esto también genera inclusive incomodidad en los peronismos provinciales. O sea, para que sucedan muchas de las cosas que están acá planteando algunos comentaristas, tendríamos que tener una oleada kirchnerista a nivel nacional. Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires no alcanza para eso. Así que me parece que estamos todavía lejos de este tipo de escenarios. Recordemos también que cualquier tipo de proyección así catastrófica implicaría que la Libertad Avanza perdiera elecciones en todo el país, o sea, que saliera segunda o tercera, como para no alcanzar siquiera el tercio de los votos en la Cámara de Diputados. Me parece que estamos un poco lejos de esas hipótesis tan catastróficas. Bueno, gracias, Julio. Bueno, me parece, Rosendo, que es importante tu cierre ahora, dada la hora. Bueno, para mí realmente es muy interesante y muy útil la reunión, ¿no es cierto? Personalmente, yo cuando ganó Milei dije, bueno, mejor que me olvide de la historia, mejor que me olvide de la experiencia, porque esto que viene es distinto. La referencia tiene que ser más. Los cambios en la política europea, la desarticulación de los sistemas de partidos, fenómeno que también se ha dado parcialmente en América Latina. Es esto. El primer día Milei dijo hace 3 años y medio, yo soy Trump en la Argentina. Apostó contra todas las posibilidades y le salió. Ahora, yo miro el domingo y la sensación es en la Argentina de siempre. Estoy extremando. En la Argentina de siempre. Había una reacción en este sentido. El peronismo este año cumple 80 años. Llámese peronismo, menemismo, kirchnerismo, dualismo, hay una cultura política, más que una ideología diferente. Entonces acá, la política argentina vuelve a ser, yo diría, estoy extremando la que era antes, un eje es el peronismo. Hace 80 años que un eje es el peronismo y la caracterización es, mantiene el voto de los vulnerables. Gane el menemismo, el kirchnerismo, la tendencia, voto de los vulnerables con el peronismo, a mi juicio, se mantiene. Y se ha mantenido inclusive en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y del otro lado, otro eje, que es el no peronista. Pudo haber sido el radicalismo, Federación de Partidos de Centro, UCD, PRO, Libertad Avanza. Y en general captando clases medias y clases medias altas, con un sector de clase media baja que suele definir la elección, la puede votar uno u otro. Pero este es el panorama. Es decir, hemos vuelto a un panorama, más allá de los detalles, tradicional de la política argentina en este momento. Bueno, la reunión que viene vamos a analizar ya, ¿no es cierto? Es decir, vamos a la elección, la perspectiva de la elección nacional, ¿no es cierto? Porque es 25 de octubre. La perspectiva de la elección nacional. Esto que acá preocupa, y creo que a todos nos preocupa, porque esto va a determinar, ¿no es cierto?, en gran medida, condiciones de gobernabilidad. No digo, digamos, escenarios catastróficos, pero sí las condiciones de la gobernabilidad. De una gobernabilidad porque así también
acá miro la historia y no hay en la historia un gobierno tan débil en el sistema institucional. Un gobierno tan débil, los gobernadores van a seguir siendo los mismos, o sea que el gobernador es propio, el gobierno no tiene, muestra una alianza de 12 radicales y un en realidad desarrollista, muy poco para la convocatoria, y un parlamento difícil, de contrabanca, pero un parlamento muy difícil. Entonces el tema ahí, y cuál va a ser la interpretación, porque la interpretación de esta elección dominante fue clara, perdió el gobierno. Y los mercados la asumieron, ¿no es cierto? Aunque y el banco JP Morgan, y este es otro tema, como decía la Baki, ¿no es cierto? El banco JP Morgan dijo, como decía la Baki respecto a lo que se equivocan, que coincido totalmente, ¿no es cierto? El banco JP Morgan dijo, hasta 5 puntos abajo es victoria. Porque no hay falta de objetividad, en mi opinión, mayor que el informe JP Morgan, lanzado en primera campaña, ¿no es cierto?, electoral. Mi impresión, y la reviso en la reunión que la semana que viene, es que el país no va a estar pintado violeta. El gobierno ha cometido el error de competir con la mayoría de los gobernadores. Competir con la mayoría. Sin lo cual el mapa no va a salir pintado de violeta, porque el gobernador, no tanto como el intendente conurbano, pero quiere ganar la elección. Especialmente en los distritos donde se juega el tercer senador, donde se juegan los 3 senadores. Ahí el gobernador se va a empeñar a fondo, ¿no es cierto? Donde haya elecciones en legislaturas provinciales e intendentes, también se van a empeñar, ¿no es cierto? Y eso hay que ver. Bueno, yo dejo acá, ¿no es cierto? Porque tengo que hacer una breve conclusión. Me parece que acá, es decir, hay una sobrevivencia del peronismo que no era tan clara que se iba a dar de esta manera, ¿no es cierto? Y del otro lado, una elección, yo diría, que hay que mirarla, que no deja un cuadro de gobernabilidad, que no nos resuelve el cuadro de gobernabilidad difícil. Pero creo que los escenarios catastróficos, tanto políticos como económicos, no son para nada inevitables. Muchas gracias a todos y nos vemos el tercer lunes de octubre. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias. tardes.